el contrato de renta vitalicia, que es aquel por el cual una de las partes se obliga a pasar una renta a la otra, llamada también rentista, ¿no? El obligado a pasar la renta y el rentista son las dos partes contratantes aquí. Puede ser, como hemos visto, a título gratuito o a título oneroso. ¿Cuándo es a título gratuito? Cuando el rentista no paga ninguna contraprestación por la renta que recibe. O sea, el obligado está realizando un acto de liberalidad en favor del rentista. Le va a pasar una pensión, una renta, si ustedes quieren, durante toda la vida del rentista o de un tercero. También se puede establecer la renta en cabeza de más de una persona. Cuando se establece en más de una persona, 2, 3 o más, entonces hay que precisar allí en el contrato con el fallecimiento de cuál de ellas se extingue el contrato. Esa es la renta, o digo el contrato de renta gratuito, pero puede ser también oneroso. O sea, el rentista se obliga a pasar una renta en los plazos que estén convenidos allí, puede ser quincenal, mensual, semestral, anual, lo que acuerden allí. Y a cambio el rentista transfiere un capital, que puede ser un bien cualquiera. Este es el más común, en que una persona transfiere un capital a fin de que la otra no le pague un precio o algo equivalente, no, sino le pase una renta por tiempo, no, más o menos largo. A ver, anota la asistencia de Renzo, Rafael, por favor, porque hay gente que viene aquí a la clase, luego se retiran de la clase, no aprenden nada y luego quieren aprobar. No puede ser eso es mucha indisciplina. No se puede entrar a la clase y salir cuando se nos ocurre, cuando nos da la gana. Yo no podría hacer eso. Los alumnos tampoco pueden hacer eso. Un poquitito de disciplina tiene que haber en la clase. Así es que anota, ¿me estás escuchando, José? José. Sí, Renzo ha abandonado la clase. No, lo acabo de ver. Bien, entonces una persona entrega un capital a cambio de que le pasen una renta durante toda su vida o durante toda la vida de una tercera persona que allí se señala. El contrato no de renta gratuito también se dice que es de prestación unilateral, porque en realidad el único que se obliga allí es el que tiene que pasar la renta. El rentista no se obliga a nada. En cambio, en el contrato oneroso hablamos que de prestación y contraprestación. A la prestación de entregar un capital, a cambio de ese capital, la otra parte se obliga a pasar una renta. Se trata de un contrato temporal, indefinido. Tiene una cierta duración de toda la vida de la persona en cabeza de quien se ha constituido esa renta. Es, por supuesto, a plazo indeterminado. Hay autores que dicen que es a plazo determinado, pero eso es lo que dicen ellos. La cuestión es que vemos allí en la realidad. A plazo
indeterminado porque la duración de la vida de una persona nadie lo conoce. La persona puede morir mañana como puede vivir muchísimos años. Por eso es que este contrato es de duración indeterminada. Y por esa razón, también este contrato es un contrato riesgoso, o sea, aleatorio. Si la duración de la vida de la persona en cabeza de quien se constituye la renta es corta, fallece pronto, ¿no? Entonces habrá el pago de menos renta. Pero si la vida es larga, entonces no el pago de la renta podrá ser incluso muy superior al valor del capital que recibió para pasar esa renta. El ejemplo, les había puesto un hecho de la vida real, que una señora en París transfirió la propiedad de su casa a su abogado. O sea, le entregó ese capital a su abogado. ¿A cambio de qué? De que el abogado le pase una renta vitalicia a la señora por toda la vida de la señora. La señora tenía 96 años y el abogado pensaba que puede vivir unos 2, 3 años más. Y por lo tanto, iba a adquirir la casa a un precio sumamente reducido, exiguo. Pero ¿qué sucedía en la realidad? Que la señora seguía viviendo y tenía 120 años. Incluso le preguntan, ¿no? Le entrevistan en la televisión y le preguntan, ¿cómo se siente usted, señora? Su abogado ya le ha pasado una renta que supera 3 veces el valor de su casa. Y la señora, fíjese, tenía, ¿no? Un suficiente discernimiento. Contesta, sí, pues, a veces en estos negocios se gana y a veces se pierde. Entonces ustedes con ese ejemplo comprenderán, ¿no? Que se trata pues de un contrato riesgoso. Es un contrato, por supuesto, principal o nominado, tiene su propia regulación aquí, no es un contrato accesorio, ¿no? La renta se puede pagar en dinero o con cualquier otro bien fungible, ¿no? La entrega del capital a cambio de la renta puede ser un bien, puede ser un inmueble, un mueble, puede ser también una obligación de hacer, aunque nuestro código no se refiere a eso. Por ejemplo, una persona es un pintor famoso y a cambio de pintarle a esta persona un retrato, y esta persona a cambio de pintarle un retrato a X, por ejemplo, ¿no? X se compromete a pasarle una renta vitalicia. No hay norma que lo impida. No obstante que nuestro código no se refiere a eso expresamente. No, pero se puede hacer por mandato de la propia Constitución todo aquello que no está prohibido. También se habla aquí de contrato o algunos autores, y eso es la doctrina, pues. Se habla, ¿no?, de que sería un contrato conmutativo. No hay la tal conmutatividad, sobre todo cuando el contrato es oneroso. No hay, porque no se sabe, ¿no?, quién va a salir ganando o quién va a salir perdiendo allí. Si el rentista o el que entrega el capital a cambio de la renta, ¿no? Muchos a la renta gratuita lo confunden con el contrato de donación. Pero son dos instituciones diferentes, como sabemos nosotros, tienen su propia regulación, ambos detallada, ¿no?, en nuestro código. De otro lado,
En la donación, en cuanto a la forma, cuando se trata de bienes de escaso valor, incluso la donación puede ser verbal. Cuando se trata de donación de inmuebles, allí sí se tiene que hacer por escritura pública bajo sanción de nulidad. En cambio, el contrato de renta vitalicia siempre es, ¿no?, es solemne, se debe celebrar por escritura pública bajo sanción de nulidad. El contrato de renta vitalicia es necesariamente de tracto sucesivo, es de duración. Dura la ejecución, ¿no?, del pago de la renta. No es lo mismo en el contrato de donación, que es de ejecución inmediata. Ya sea que se pague, se entregue el bien, inmediatamente que se perfeccione el contrato, o que se difiera para un momento ulterior, o que se divida, ¿no?, en partes, ¿no?, la entrega del bien, cuando el bien, por supuesto, es divisible. De manera que no hay confusión con el contrato de donación. Otros confunden a la renta vitalicia con el contrato de seguro, ¿no? Ustedes saben que por el contrato de seguro se paga una póliza, se contrata un seguro contra un riesgo determinado, y si se produce ese riesgo asegurado, entonces la compañía aseguradora tiene que pagar una indemnización. En cambio, en el contrato de renta vitalicia no hay ningún pago de indemnización, no hay ningún pago de daños y perjuicios, no hay. Lo que hay es un pago, ¿no?, periódico allí de la renta en la forma como lo hayan acordado las partes. De manera que no se puede confundir con el contrato de seguro. Otros también confunden a la renta vitalicia con la compra-venta cuando se trata de una renta vitalicia onerosa. Tampoco lo podemos confundir. ¿Por qué? Porque el contrato de compra-venta, por naturaleza, sabemos, es un contrato de ejecución inmediata, ¿no? Ya sea que se pague el precio al contado, o se difiera, o se divida el precio para pagarlo por partes, como también puede ser el bien, pero es un contrato de ejecución inmediata, o sea, es posible que la prestación y contraprestación se ejecuten en un solo momento, En cambio, la renta vitalicia necesariamente es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato de duración, ¿no? En cuanto a la forma, pues sabemos que el contrato de compra-venta, por ejemplo, tratándose de compra-venta de inmuebles, es consensual, se perfecciona por el simple consentimiento, ¿no? En cambio, el contrato de renta vitalicia es formal solemne, siempre se perfecciona por escritura pública. Sin escritura pública no hay renta vitalicia. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Profesor, sí, buenas Sí, tardes. Stephanie, sí. Le quería preguntar si podría abordar un poco más la diferencia de la renta vitalicia y su diferencia con la compraventa a plazos. Me surge una Ya. duda ahí. Ajá, ya. Los contratos se clasifican en contratos de ejecución instantánea y contratos de tracto sucesivo. Esa es una de las clasificaciones. Y quiero expresarlo claramente para todos. Por favor, para todos. La clase es para todos. ¿Cuándo es de ejecución instantánea? Cuando es posible que las prestaciones se puedan ejecutar instantáneamente al mismo tiempo. Cuando es posible eso, independientemente de que la ejecución sea en el momento del perfeccionamiento del contrato o en un momento ulterior,
o que la ejecución se haga en forma escalonada. O sea, la prestación única se divide en partes para los efectos del cumplimiento. Por ejemplo, una compra-venta. En la compra-venta, la prestación y la contraprestación, o sea, la transferencia de la propiedad y el pago del precio, se pueden hacer, ¿no?, en el mismo instante, en el mismo momento. Ya sea en el momento en que se perfeccione el contrato, como sucede con la compra-venta al contado, o ya sea en un momento ulterior, cuando, por ejemplo, se difiere el pago del precio para un momento futuro, o se difiere la entrega del bien para un momento futuro. O ya sea que la ejecución de la prestación se divida en partes para ejecutarse escalonadamente. Por ejemplo, la compra-venta, no a plazos. La compra-venta a plazos, ¿no? Ejecución escalonada. Como el contrato es posible de que las prestaciones se ejecuten al mismo tiempo, la resolución de ese contrato tiene efectos retroactivos al momento en que se celebra el contrato. Se resuelve el contrato y las cosas vuelven al momento anterior. Por ejemplo, se resuelve un contrato de compra-venta y el comprador tiene que devolver el bien al vendedor. Y el vendedor tiene que devolver la parte del precio que recibió, quedándose con algo, por supuesto, por el uso del bien, no por parte del comprador. Pero eso es posible por esa razón, porque las prestaciones se pueden ejecutar instantáneamente. Por eso es posible que allí la resolución tenga efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. Muy bien. No sucede lo mismo en el contrato de tracto sucesivo, en donde la prestación y la contraprestación, o una de ellas, dura en el tiempo. No es de ejecución instantánea, sino que dura en el tiempo. El contrato cumple con su función económica solamente si es que dura la ejecución de la prestación. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, el arrendador está en la obligación de mantener en el uso del bien al arrendatario por todo el tiempo que dure ese contrato de arrendamiento. Y lo debe mantener ininterrumpidamente, porque es de ejecución allí continuada esa prestación. Y allí no hay ejecución instantánea de la prestación, no. El arrendador no podría ejecutar instantáneamente su prestación de ceder el uso del bien al arrendatario, porque no sería contrato aquel por el cual A arrienda B una casa con la obligación de que B, inmediatamente que lo entregan la casa, lo devuelva. Eso no sería contrato. Eso no cumple con la función económica. Los contratos tienen que cumplir con una función de naturaleza especialmente patrimonial. Muy bien. Se ha arrendado una casa por el plazo de 2 años. 2 años es la duración. Es de duración temporal, por supuesto, y allí el plazo es determinado, ¿no? No es como en la renta vitalicia que el plazo es indeterminado. Allí en el ejemplo el plazo es determinado. Se ha arrendado la casa por 2 años, ¿no? Han pasado 6 meses y el arrendatario se atrasa en el pago de la renta de 2 meses y 15 días, que es lo que dice la ley. Puede ser de 3 meses, ya. Se atrasa 3 meses. El arrendador
puede demandar, ¿no?, la resolución de ese contrato por falta de pago. Resolución que se tramita en un proceso de desalojo, ¿no?, por falta de pago de la renta. Muy bien. Esa resolución allí no tiene efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque el arrendatario no podría devolver el tiempo por el cual usó el bien, no podría devolver el uso del bien por todo el tiempo que estaba ocupándose bien. Eso es imposible. Eso es imposible. Las cosas no pueden volver al estado anterior inmediato al de la celebración del contrato. Entonces allí hay una gran diferencia, ¿no?, entre estos dos contratos. El contrato de compra-venta es de ejecución instantánea. El contrato de renta vitalicia es de tracto sucesivo. Dura en el tiempo, durante toda la vida de la persona en cabeza de quien se constituyó la renta vitalicia. Ah, va a pasar una renta mensual de 1,000 soles a B, ¿no?, durante toda la vida de B, o también pueden señalar durante toda la vida de C o durante toda la vida de Z, etcétera, ¿no? Es un contrato de duración, la renta vitalicia. Stephanie. Gracias, profesor, sí, yo lo entendí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro tiene alguna pregunta sobre lo mismo? Fíjense, eso ustedes lo han estudiado en teoría general, es de aplicación a cada contrato en particular. Si tienen alguna dificultad, pregunten, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Bien. Entonces, hecha esa introducción sobre la renta vitalicia, revisemos rápidamente lo que estipula el código, que ya comenzamos en la clase anterior, pero vamos a hacerlo rápidamente. Nuevamente, el artículo 1923 nos da un concepto de la renta vitalicia. Dice, por la renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien fungible para que sean pagados en periodos estipulados. Se conviene, ¿no?, que el obligado va a pasar una renta vitalicia, puede ser quincenal, mensual, anual, semestral, lo que acuerden las partes, va a pasar esa renta vitalicia por toda la vida del beneficiario de la renta, o pueden señalar para la duración del contrato la vida de un tercero cualquiera. No. Como hemos señalado, puede ser gratuita cuando se pasa la renta, ¿no?, sin que haya ninguna contraprestación por parte del que recibe la renta. Allí estamos en un acto de pura liberalidad, como lo es en la donación. Pero la diferencia está que en la donación, al igual que en la compraventa, es un contrato de ejecución instantánea. En cambio, la renta vitalicia es un contrato de duración. O puede ser onerosa, o sea, la persona se obliga a pasar una renta a cambio de que el beneficiario le ha entregado un capital, que puede ser una casa, un terreno, unas cabezas de ganado, etcétera, no cualquier bien. Pero también podría ser una obligación de hacer, aunque nuestro código no se refiere a eso, pero en la realidad pues se presentan tantos casos y nosotros tenemos que conocer eso, es posible eso. El artículo 1924, la renta vitalicia puede constituirse a título oneroso o a título gratuito. Ya lo acabamos de explicar. El 1925, la renta vitalicia se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. O sea, el contrato de renta vitalicia es un contrato formal solemne que se tiene que hacer por escritura pública. Si no hay escritura pública, no hay renta vitalicia.
Y ya sabemos allí cuáles son las consecuencias, pues ustedes han estudiado en acto jurídico los actos con forma probatoria y los actos con forma solemne. Aquí estamos frente a un acto con forma solemne. El 1927, o 26, ¿no? 26. Para la duración de la renta vitalicia debe señalarse la vida de una o varias personas. En el contrato se determinará la vida en que concluye la renta cuando se hubiese fijado en cabeza de varias personas, ¿no? Allí, ya también esto lo hemos explicado. La duración de la renta vitalicia necesariamente tiene que ser durante la vida de una persona. La vida de esa persona puede ser la del beneficiario de la renta, y generalmente es así, como puede ser la vida de un tercero. Se puede señalar la vida de una persona o de dos o más personas. Si es así, en el contrato se dirá con la muerte de cuál de esas personas concluye el contrato de renta vitalicia. El artículo 1927. Es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que hubiera muerto a la fecha de la escritura pública. Si en la fecha en que se está constituyendo la renta vitalicia por escritura pública, en esa fecha la persona ya ha muerto o está muriendo en ese momento, el contrato es nulo. No hay contrato. Porque en la esencia del contrato de renta vitalicia está la duración, la vida de una persona. Y allí ya no podemos señalar la duración de un contrato de renta vitalicia en cabeza de una persona que ha muerto. O el segundo párrafo de este artículo 1926. En el contrato se determina la vida en que concluya la renta, cuando se hubiere fijado en cabeza de varias personas, que es lo que les acabo de manifestar. El 1927. Es nula la renta vitalicia cuya duración se fijó en cabeza de una persona que hubiera muerto a la fecha de la escritura pública. Bueno, ya lo explicamos. También es nula la renta vitalicia constituida en cabeza de una persona que padece de enfermedad si murió por efecto directo de ella dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura pública. Se celebra ahora un contrato de renta vitalicia en esta fecha, ¿no? En cabeza del propio beneficiario. Pero el propio beneficiario se encuentra enfermo con una enfermedad grave y fallece, ¿no? Dentro del plazo de 30 días siguientes, o sea, en los 30 días siguientes fallece. Ya no hay renta vitalicia. Allí es nulo el contrato de renta vitalicia por mandato del artículo 1927. El 1928. Cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero muere antes que éste, la renta pasa a sus herederos hasta la muerte del tercero, ¿no? Fíjense ustedes. Se ha constituido una renta vitalicia. A va a pasar una renta vitalicia de 1,000 soles mensuales a B. Se señala como duración del contrato la vida de C, ¿no? O sea, una persona distinta a los contratantes. Dice, cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero muere antes que éste, la renta pasa a sus herederos hasta la muerte del tercero. Quizás aquí a ustedes les lleve un poco a duda cuando dice, no, vamos a ver, cuando el acreedor de la renta. Por eso desde el comienzo de la enseñanza del curso de obligaciones se dice que en toda relación obligatoria lo que hay que saber determinar es quién es el acreedor y quién es el deudor. Porque si no sabemos determinar eso, no podemos dar un solo paso más adelante.
Aquí dice cuando el acreedor de una renta. ¿Quién es el acreedor de la renta? El que recibe la renta, el rentista. Se ha señalado la duración de la renta en cabeza de un tercero y el rentista fallece antes que fallezca el tercero en cabeza de quien se constituyó la renta. Allí el fallecimiento del rentista, el fallecimiento del acreedor, no determina la extinción del contrato de renta vitalicia, no, sino que el obligado tiene que seguir pasando la renta a los herederos del rentista. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el tercero en cabeza de quien se constituyó esa renta. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, solo a modo de corroboración, en el ejemplo que usted dio, en donde A pasa la renta vitalicia a B, pero la duración, el contrato es por la vía de C, entonces en virtud de ese artículo, si es que fallece B, A tiene que seguir pasándole a los herederos de B hasta que fallezca C, ¿verdad, profesor? En su ejemplo. Porque se constituyó en cabeza de la duración de la renta, se constituyó en cabeza de C, del tercero C. Tiene que seguir pasando la renta a los herederos. Aquí se aplica ese principio que dice que al fallecimiento de una persona, sus derechos pasan a sus herederos. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el tercero en cabeza de quien se constituyó la renta. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muy bien. El artículo 1929. Cuando el deudor de la renta muere, antes que el tercero en cuya cabeza se ha establecido su duración, la obligación se transmite a los herederos de aquel, ¿no? Mire, el artículo anterior se refiere al fallecimiento del acreedor de la renta, cuando fallece el tercero en cabeza de quien se constituyó la renta. Este artículo se refiere a la muerte del deudor de la renta antes de que fallezca la persona en cabeza de quien se constituyó la renta, ¿no? Por eso dice, cuando el deudor de la renta, el que tiene que pagar la renta, eso es lo que tienen que tratar ustedes de establecer en toda relación obligatoria. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Aquí, ¿quién es el deudor de la renta? El que tiene que pagar, pues, esa renta, ¿no? Mensualmente, semestralmente, anualmente, qué sé yo, al beneficiario. Eso es lo que tienen que distinguir. Cuando el deudor de la renta muere, antes que el tercero en cuya cabeza se haya establecido la duración, la obligación se transmite a los herederos de aquel. O sea, la obligación se transmite a los herederos del deudor de la renta. Muere el deudor que tiene que pagar la renta allí, no termina el contrato de renta vitalicia. ¿Pero por qué? Porque la duración de la renta se ha establecido en cabeza de un tercero. El deudor muere antes que muera el tercero. La obligación de pasar la renta continúa, pasa a los herederos. Los herederos, no del deudor, tienen que seguir pagando la renta hasta que fallezca el tercero en cabeza de quien se constituyó esa renta. ¿Está claro? Sí, profesor, una consulta. Y en el caso de que no se hubiera establecido la duración sobre un tercero, sino sobre el beneficiario de la renta, ¿que se extinguiría la obligación? Ahí termina, allí termina la renta. Ya, profesor, gracias. Sí. El artículo 1930. Es válida la cláusula que permite el reajuste de la renta a fin de mantenerla en valor constante. Y a ustedes, en derecho de obligaciones, han estudiado allí que para mantener la deuda en valor constante, se puede remitir a índices de reajuste, por ejemplo, que señala el Banco Central de Reserva. O se puede remitir al precio, ¿no?, de ciertos bienes que tienen un valor estable en el mercado internacional, como es el oro, la plata, el café, etc. De manera que se puede
¿no? Señalar allí reglas para mantener en valor constante el valor de la renta. Porque por el transcurso del tiempo eso se puede reducir al mínimo, no quieren que se reduzca al mínimo, sino que mantenga su valor constante. El artículo 1931. Si al constituirse la renta en favor de varias personas, no se expresa la porción de que gozará cada una, se entiende que ellas se benefician por cuotas iguales. O sea, fíjense ustedes, la renta se puede constituir en favor de una persona, pero también se puede constituir en favor de varias personas. A debe pasar una renta a B, C y D. Son varios los rentistas. Allí en el contrato se dirá con cuánto tiene que asistir a B, con cuánto a C, con cuánto a D. En el contrato se dirá. Pero si no se dice en el contrato, entonces eso se divide, esa renta se divide en partes iguales. Allí si A se obligó a entregar 1.500 soles como renta mensual a B, C y D, entonces a cada uno le corresponde 500 soles. Y están los 1.500, 500 para A, 500 para B, 500 para C, 500 para D, ¿no? Y allí nuevamente, miren ustedes lo que es importante esto. Aquí nuevamente nos remite al derecho de obligaciones. Vamos a ver el artículo 1172 para que ustedes recuerden y tengan en cuenta lo importante que es la teoría general. El artículo 1172 dice, si son varios los acreedores, como en el ejemplo dado, A se obliga a pasar una renta a B, C y D. ¿Cuántos acreedores hay? Eric, ¿cuántos acreedores hay? Eric, ¿cuántos acreedores hay? Eric, ¿puedes prender por favor tu cámara y tu micro? Eric Andrés. Ese es el problema, entonces. Y después, luego, ustedes no pueden responder en el examen. ¿Y qué hago yo, pues? ¿Qué hago yo? ¿Por qué Eric no contesta? Eric. Vamos a ver. Porque yo estoy hablando, yo estoy explicando, y ustedes parece que no escuchan. Álvaro Mejía. Profesor, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Estaba comentando el artículo 1931, luego se remitió al artículo 1772, ¿correcto? Ajá, sí. Ok. Ya. Decíamos que A se obliga a pasar una renta vitalicia a B, C y D. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? En este caso se contaría con un acreedor perdón, disculpe, A se compromete a pagar una renta a B, C y D, ¿correcto? Ajá. Renta vitalicia. Ok, correcto. En este caso el deudor sería A y habrían 3 acreedores. 3 acreedores. Uh-huh. 3 acreedores. Sí, correcto. Y a eso se refiere el artículo 1931. Pero ese artículo 1931 no es otra cosa que una aplicación particular del artículo 1172 que está en obligaciones. Se refiere a las obligaciones divisibles. ¿No? Dice, si son varios los acreedores, en el ejemplo, ¿cuántos son los acreedores, me decías? En este caso serían 3. Exacto, 3, ¿no? Si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible,
y la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentran obligados a pagar su parte de la deuda. Y el artículo 1173 se refiere a cómo se divide allí la obligación. Y dice, en las obligaciones divisibles, el crédito o la deuda se presumen divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores existan, reputándose créditos o deudas distintos e independientes unos de otros, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación o de las circunstancias del caso, ¿no? El artículo 1931 no es otra cosa que una aplicación particular del 1172 y 1173. Aquí, la obligación única de pasar esa renta de 1.500 soles a B, C y D, esa obligación se divide en tres obligaciones. La obligación de A de pasar a B 500, la obligación de A de pasar a C 500 y la obligación de A de pasar a D 500. Cada una de esas partes de la obligación, cada una es una obligación independiente, sin distinta, lo que le ocurra a la una no lo puede afectar a la otra. Eso también hay que conocerlo. Pero ya no quiero confundirlos, sino es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que el código constituye una unidad, pues tenemos que leerlo en su conjunto. Esto de los contratos son obligaciones particulares frente a la teoría general de las obligaciones que está en el derecho de obligaciones, ¿no? Y a la teoría general de los contratos que ya ustedes han estudiado en un curso anterior. Muy bien. Entonces, el 1931 dice, si al constituirse la renta en favor de varias personas, no se expresa la proporción de que gozará cada una, se entiende que ellas se benefician por cuotas iguales. 1932. Sí, nos vamos a un descanso. Ya. Nos vamos a un break de 15 minutos, ¿no? Ya. Gracias, alumnos. Nos vamos a un descanso. A cambio de que B le ha transferido la propiedad de una casa, ¿no? B le ha transferido la propiedad de una casa a cambio de esa transferencia no va a pagar un precio, sino va a pagar una renta vitalicia a favor de B. ¿Quién es el que recibe allí el capital? El que recibe el capital, el que recibe la casa, es A, el que se obliga a pagar la renta. Tiene una obligación allí, el pago de la renta. Él, a solicitud, por supuesto, del beneficiario, debe garantizar el pago de la renta. Debe garantizar el pago de esa pensión. Por eso es que dice el beneficiario para quien se constituyó la renta vitalicia a título oneroso, puede solicitar la resolución del contrato si es que el que recibió el bien y se obligó a pagar la pensión no da las garantías estipuladas. En el ejemplo dado, A transfiere la propiedad, o B transfiere la propiedad de una casa a A, y a cambio debe pasar una renta vitalicia a B, ¿no? B, que es el que entrega el capital a A, entrega la casa a A, tiene derecho a exigir a A que garantice el pago de las rentas.
con una garantía real o con una garantía personal. Ahora sí creo que queda claro. El artículo 1936. Si se pactó que el pago se haría por plazos adelantados, se tiene por vencido el transcurrido desde la muerte de la persona sobre cuya vida se pactó la renta. O sea, fíjense ustedes, la renta se puede pagar por periodos vencidos o por periodos adelantados. Si la renta se va a pagar por periodos vencidos, no hay ningún problema, pues vence el periodo, entonces se paga la renta. Pero cuando se ha establecido que sea por periodos adelantados, si dentro de ese periodo fallece el beneficiario, ¿no? La renta, ¿no? Se tiene que pagar por los días que han transcurrido antes de la muerte del beneficiario. Dice, si se pactó que el pago se haría por plazos adelantados, se tiene por vencido el transcurrido desde la muerte de la persona sobre cuya vida se ha pactado la renta. En ese periodo que hay para pagar la renta, fallece, ¿no?, la persona en cabeza de quien se ha constituido la renta. Entonces, se considera que ese periodo, todo el periodo, tiene que ser pagado por el obligado. Si el acreedor muere mientras transcurre la próxima prestación a pagar, o sea, ya no muere dentro del periodo del plazo que hay para pagar la renta y que se tuvo que pagar por adelantado, ¿no? Se tuvo que pagar por adelantado, la persona falleció durante ese periodo y entonces se considera como que se tiene vencido ese periodo. El segundo caso es que si el acreedor muere mientras transcurre el siguiente periodo, la próxima prestación de la renta a pagar, entonces se abonará la renta en proporción a los días que ha vivido el sujeto en cuya cabeza se pactó. Se tiene que pagar la renta por periodos adelantados, mensuales, por ejemplo. Ya se pagó y comienza el 1 de enero. Ya se pagó el 1 de enero, es por todo el mes de enero. Pero el sujeto beneficiario o la persona en cabeza de quien se constituyó la renta fallece, ¿no? Mientras transcurre el plazo de la segunda armada que se tiene que pagar. Allí se abonará la renta por los días que transcurre, por el plazo que transcurre hasta el fallecimiento de la persona en cabeza de quien se pagó la renta. O sea, ya no se paga la totalidad, sino solamente por el plazo que transcurre hasta que fallece la persona en cabeza de quien se constituyó la renta. Si la prestación se paga anticipadamente, la renta es debida en su integridad. O sea, la persona fallece, ¿no? Durante el periodo en que está transcurriendo allí el plazo para el pago de una prestación o de la prestación siguiente, pero se ha establecido que se debe pagar por adelantado. Entonces, la prestación debida se debe en su integridad. Fallece a mitad del mes, la prestación se debe por todo el mes. Es la solución establecida en el Código. El artículo 1937
Si muere la persona cuya vida se designó para el pago de la renta, se extingue esta sin que exista obligación de devolver los bienes que sirvieron de contraprestación. Claro, pues, imagínense ustedes. A se obliga a pasar una renta vitalicia a B. A cambio, no, A recibe un capital de A, recibe una casa, recibe unos muebles, recibe cualquier otro bien. Muy bien. ¿No? Pero esa renta que va a pasar a B no se constituye en cabeza de B, sino se constituye en cabeza de C. Allí, el 1937 dice, si muere la persona cuya vida se designó para el pago de la renta, se extingue esta sin que exista obligación de devolver los bienes que sirvieron de contraprestación. Fallece la persona en cabeza de quién se constituyó la renta. Allí termina la renta. Allí termina la renta. Por más corto que sea el tiempo que ha vivido la persona en cabeza de quien se constituyó la renta. ¿No? A entrega una casa, o digo B entrega una casa a A para que A le pase una renta vitalicia durante toda la vida de C. A los 2, 3 meses, C fallece. Allí se extinguió el contrato. Por más poquito que ha sido lo que se ha pagado por renta, por más exigua que ha sido la cantidad que se ha pagado, allí, a cambio de la casa que se entregó, allí termina el contrato. No hay la obligación de devolver el capital entregado a cambio del pago de la renta. Por eso después hemos dicho, es un contrato riesgoso. La vida de la persona en cabeza de quien se constituye la renta puede durar poco, puede durar mucho o puede durar muchísimo. Puede durar poco. ¿Quién sale ganando? Sale ganando el obligado a pagar la renta. Puede durar mucho o muchísimo. ¿Quién sale perjudicado? El obligado que va a pagar la renta. El artículo 1938. El obligado a pagar la renta vitalicia que causa intencionalmente la muerte de la persona cuya vida, por cuya vida se constituyó, restituirá los bienes recibidos como contraprestación, con sus frutos, sin que pueda exigir la devolución de la renta que antes hubiese satisfecho. Vamos también esto con un ejemplo para que se entienda, ¿no? A se obliga a pagar una renta a B, ¿no? A cambio de que B transfiere una casa a A. La renta se establece en cabeza de C, ¿no? La norma del 1539 prescribe: si se constituye la renta en cabeza de quien paga, y éste pierde la vida por... Ya, claro. Estábamos en el 1939 o en el 1938. 1938, profesor. 1938, ¿no? A se obliga a pagar una renta a favor de B.
¿no? B, a cambio, transfiere la propiedad de una casa a A. La renta se constituye por la vida de C. C. Muy bien. Ahora, A, actuando dolosamente, para liberarse del pago de la renta, para terminar con eso, mata a C. Mata a C. Allí, A tiene que restituir la casa a B. Y no tiene derecho a que se le devuelva las rentas que ya pagó. No tiene derecho a esa devolución. ¿Está claro? El ejemplo nos lleva a la realidad. El artículo dice, el obligado a pagar la renta vitalicia que causa intencionalmente la muerte de la persona por cuya vida la constituyó, restituirá los bienes recibidos como contraprestación con sus frutos sin que pueda no exigir la devolución de la renta que antes hubiese satisfecho. Repito el ejemplo, para que quede de lo más claro. A se obliga a pagar una renta a B. B le transfiere una casa a A como contraprestación. La duración de la renta se constituye en cabeza de C, o sea, por toda la vida de C. A, actuando dolosamente, intencionalmente, mata a C. Porque con la extinción de la vida de C se extingue también la renta vitalicia. En ese caso, ¿cómo es sancionado? El que recibió el capital como contraprestación, o sea, el obligado a la renta, a pagar la renta, o sea, A, tiene que devolver la propiedad de la casa B y no tiene derecho a reclamar la devolución de la renta que ya ha pagado, de las rentas que ya ha satisfecho. Ahora la norma dice que esas consecuencias se producen cuando el obligado a pagar la renta, no, la renta vitalicia, causa intencionalmente la muerte de la persona por cuya vida se constituyó, intencionalmente. Allí hay que ver, pues, porque, por ejemplo, puede ser que A mata a C en un accidente de tránsito. Eso no es intencional. El accidente no es intencional. A no tiene la intención de matar. No está actuando dolosamente. Está actuando culposamente. No es de aplicación el artículo 1938. El artículo 1939. Si se constituye la renta en cabeza de quien la paga y éste pierde la vida por suicidio, miren ustedes, aquí es otro caso. Si se constituye la renta en cabeza de quien la paga y éste pierde la vida por suicidio, el acreedor tiene derecho a que se le devuelva los bienes con sus frutos, deducidas las cantidades que hubiese recibido por renta. ¿No? La renta se constituye en cabeza de quien paga esa renta, o sea, del deudor de la renta. Y este se suicida. Y en estos tiempos, fíjense, han vuelto los suicidios.
el acreedor, el beneficiario de la renta, ¿no?, tiene derecho a que se le devuelva los bienes que entregó, el capital que entregó como contraprestación para el pago de la renta. Y lo tiene que devolver con sus frutos. Pero allí sí, deduciéndose las cantidades que ya recibió como renta. Es una situación distinta al artículo 1938. En el 1938, el deudor de la renta mata a la persona en cabeza de quien se ha constituido la renta y es sancionado allí. Tiene que devolver el capital que recibió como contraprestación con sus respectivos frutos y además no tiene derecho a la devolución de las rentas que ya pagó. El 1939, ¿no?, se refiere al caso en que el deudor de la renta se suicida. El deudor se suicida y entonces termina la renta, pero allí, como se suicidó, el acreedor de la renta, el rentista, tiene derecho a que se le devuelva los bienes que él pagó, el bien o bienes que él pagó como contraprestación para el pago de la renta. Y los tiene que devolver esos bienes con sus frutos. Allí sí deducidas, de ese capital hay que deducir las cantidades que ya recibió como renta. El 1940, en caso de establecerse la renta en favor y en cabeza de dos o más personas, o solo en favor de estas, excepto entre cónyuges, la muerte de cualquiera de ellas no acrece la renta de quienes sobreviven, salvo pacto distinto. Ya hemos dicho que la renta se puede constituir en favor de una persona, que es lo más común. Pero podría también ser que se constituye la renta en favor de varias personas. Ya hemos visto el ejemplo. A debe pagar una renta de 1.500 soles a B, C y D. A cada uno allí les paga 500 soles. Deuda divisible, como hemos visto en el artículo 1772, 1773 y 1933. Todos esos artículos se interpretan allí conjuntamente, ¿no? Allí, si uno de los beneficiados con la renta fallece, muere, ¿no?, los otros no tienen derecho de acrecer. En el ejemplo puesto de que A tiene que pagar 1.500 a B, C y D, y muere B, los 500 de B no pasan a crecer, a aumentar, a incrementar. La renta de B y C, no, B y C siguen recibiendo sus 500, cada uno. La renta se extingue con relación, ¿no?, a los 500 que correspondía al beneficiario B. No hay derecho de acrecer. Salvo que se trate de cónyuges, ahí sí. Allí sí, pues. Siempre la ley sale en defensa de la familia. En defensa, no del matrimonio. Allí sí, entre cónyuges, sí, muere uno de los cónyuges, no, lo que le correspondía a este pasa al cónyuge sobreviviente. Y el 1941 dispone: la renta vitalicia constituida por testamento se sujeta a lo dispuesto en los artículos 1923 a 1940 en cuanto sean aplicables. O sea, la renta vitalicia
también se puede constituir por testamento, que como ustedes saben es un acto unilateral. Se puede constituir por contrato, o sea, por acto inter vivos, pero también se puede constituir por testamento y le aplicamos todas las reglas, ¿no?, que hemos visto con anterioridad. Eso en cuanto al contrato de renta vitalicia. Ahora, el último contrato que nos toca estudiar es el contrato de juego y apuesta, ¿no? En realidad, el juego y la apuesta son tomados por nuestra ley como sinónimos. El juego, por ejemplo, no, el esfuerzo físico, mental, científico, como el ajedrez, el fútbol, etc. Allí se pueden establecer, ¿no?, que el perdedor pagará una cantidad al ganador. En la apuesta, por ejemplo, la lotería. Pero aquí, ambos conceptos, juego y apuesta, significan lo mismo. Es lo mismo. Hay mucho debate sobre la regulación del juego y apuesta. Muchos consideran que esto no debe estar regulado, que incluso no se debe permitir ningún juego y apuesta, porque eso desnaturaliza la vida de una persona, porque la persona debe ganar su sustento con su trabajo, con su esfuerzo, con su producción, no mediante el juego o la apuesta. Además, el juego y la apuesta puede derivar en un vicio de la persona y además puede llevar a la ruina total de la persona y de la familia. Eso por un lado. Por otro lado, se admite la regulación del juego y apuesta. Por supuesto, prohibiendo aquellos juegos y apuestas, por ejemplo, que son ilícitos o que sirven para encubrir actos de narcotráfico, de terrorismo, etc., ¿no? Pero en sí, el juego y apuesta es lícito porque la persona sí tiene derecho también a la recreación, a la diversión, con tal que eso no se constituya un vicio o no constituya la ruina de la persona o de la familia, porque cuando se regula siempre se dice, ¿no?, que el juez tiene la facultad de reducir lo que tiene que pagar el perdedor cuando esa es una cantidad excesiva. Además, se considera que el juego y apuesta da trabajo, genera producción, circula la riqueza. Y hay lugares, no países que en realidad su principal ingreso es el juego y apuesta, como es por ejemplo Las Vegas en Estados Unidos. Hay esas dos posiciones. Nuestro código ha optado por regular el juego y apuesta y regula 3 clases de juegos: los juegos permitidos, los juegos no autorizados y los juegos prohibidos. En los juegos permitidos, el ganador tiene acción para reclamar judicial o extrajudicialmente el pago de lo que ha ganado. En los juegos no autorizados, allí el ganador no puede demandar al perdedor para que pague. No lo puede coaccionar ni judicial ni extrajudicialmente. No tiene acción, o como dirían otros, no tiene pretensión contra el perdedor. Pero si el perdedor paga voluntariamente, ese pago está bien realizado. No tiene derecho a la repetición. Fíjense ustedes, eso
es en los contratos no autorizados. No tiene derecho a la repetición. O sea, estamos allí frente a lo que se llama una obligación natural, u otros lo denominan obligación moral. En los juegos no prohibidos, o digo en los juegos prohibidos, allí sí, eso está prohibido por la ley y por lo tanto no hay ninguna acción para reclamar lo ganado en un juego prohibido, y si se ha pagado, se tiene derecho a la restitución, o sea, al reembolso, a la devolución. Y además, a las sanciones que establezca la ley, sanciones administrativas, ¿no? E incluso sanciones, allí puede haber sanciones penales. Últimamente en el Perú se ha dado la ley 31.557, que regula los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia, que pueden ustedes revisar si es que tienen interés. ¿No? Pero así es como está regulada esta institución en nuestro código. El artículo 1492 dispone: por el juego y apuesta permitidos, el perdedor queda obligado a satisfacer la prestación convenida como resultado de un acontecimiento futuro o de uno realizado pero desconocido para las partes. La apuesta puede ser por un acontecimiento futuro, pero puede ser también por un acontecimiento pasado, por ejemplo, que dos literatos se ponen o filósofos se ponen a discutir allí si Sócrates vivió antes que Cristo o después de Cristo, siempre y cuando que los dos estén actuando de buena fe. Y eso lo van a verificar posteriormente, hacen una apuesta allí, por supuesto, cada uno. Pero entonces, el juego y apuesta permitido está provisto de acción para el ganador está provisto de acción, pero allí se establece: el juez puede reducir equitativamente el monto de la prestación cuando resulta excesiva en relación con la situación económica del perdedor. Y eso está bien, porque si no, el juego y apuesta, pues como ustedes saben, muchas veces puede llevar a la ruina de la persona, ¿no? O a la ruina de la familia misma, porque a veces las personas no cumplen con pagar sus obligaciones normales, corrientes, pero cuando se deriva de juego y apuesta, allí sí, hasta no pierden su propia casa, perjudicando a la familia. El juez puede reducir allí el monto cuando se trata, ¿no?, de juego y apuestas permitidos. El 1943 regula el caso del juego y apuesta no autorizados, pero no prohibidos. Y dispone: el juego y la apuesta no autorizados son aquellos que tienen carácter lucrativo sin estar prohibidos por la ley y no otorgan acción para reclamar por el resultado. El que paga voluntariamente una deuda emanada del juego y apuesta no autorizados no puede solicitar su repetición, salvo que haya mediado dolo en la obtención de la ganancia o que el repitente sea incapaz. Lo que ya dijimos: el juego y apuesta no autorizado, el ganador allí no tiene acción para reclamar, ¿no?, lo que ha ganado. No lo puede exigir al perdedor, ni judicial ni extrajudicialmente, para que pague. Pero si paga voluntariamente, ¿no?, no tiene derecho a la repetición, o sea, derecho a la devolución. Estamos allí, como hemos dicho, frente a una obligación natural, o si quieren, frente a un deber moral. Salvo que el que ha pagado
lo perdido en un juego no autorizado se deba a que el ganador actuó de mala fe. Allí sí, o que el ganador recibió el pago de un incapaz. Allí sí hay derecho a la repetición. En una palabra, entiéndase bien, en los juegos no autorizados el ganador no tiene acción para reclamar. Pero si paga, pagó bien. No tiene derecho a la repetición. Excepcionalmente tendrá derecho a la repetición si el ganador actuó con dolo en la ganancia. En el ejemplo que hemos puesto, los dos filósofos se ponen a discutir si Platón no existió con anterioridad a Jesucristo o después, y uno de ellos sí sabía que es con anterioridad, pues está actuando dolosamente. Y allí el que pagó tiene derecho a la repetición. O el que perdió y pagó es un incapaz, pues el pago está mal hecho, porque para que pague tiene que ser persona capaz. Por lo tanto, también tiene derecho a la repetición. El artículo 1944 se refiere al juego y apuesta prohibidos. Dispone: el juego y apuesta prohibidos son los expresamente indicados en la ley. No existe acción para reclamar por su resultado y en caso de producirse el pago es nulo de pleno derecho. Claro, pues el juego es prohibido, está prohibido por la ley. Nadie puede hacer algo que la ley prohíbe. Aquí, si se ha perdido en ese juego prohibido por la ley, el deudor no está obligado a pagar. No puede ser coaccionado para pagar. Y si ha pagado, el pago es nulo, o sea, tiene derecho a la repetición, a la devolución de lo pagado. El artículo 1945. Las deudas de los juegos y apuestas a que se refieren los artículos 1943 y 1944 no pueden ser materia de novación, otorgamiento de garantía para su pago, ni cualquier otro acto jurídico que encubra o envuelva su reconocimiento. Empero la nulidad no puede oponerse al tercero de buena fe. Estas deudas tampoco pueden ser objeto de emisión de títulos de crédito a la orden o del ganador y en contra del perdedor, salvo los derechos del tercero de buena fe. Bueno, pues, las deudas de juegos no autorizados y las deudas de juego prohibidos son deudas que no pueden ser novadas. Como ustedes saben, por la novación, una obligación es sustituida por otra. Novación objetiva, ¿no? O es sustituida por otra por el cambio de uno de los deudores. Novación por delegación. O es sustituida por expromisión, o sea, cuando un tercero, ¿no?, asume lo que le correspondía al deudor. En todos esos casos eso está prohibido. Claro, pues una deuda que proviene de un acto ilícito no se le puede lavar la cara, no se le puede convertir en lícita, ¿no?, novándola por otra deuda lícita. No, eso es imposible. Tampoco no se pueden expedir títulos valores con ocasión de esa deuda. Por ejemplo, el perdedor no puede aceptar una letra de cambio a favor del ganador. No, eso es imposible. Siempre queda, por supuesto, protegidos los derechos de terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe. El 1946. El tercero que sin asentimiento del perdedor paga la deuda de un juego y apuesta no autorizado no tiene acción para reclamar su reintegro. Empero, si el perdedor le cancela el importe
abonado quedará sujeto a las disposiciones del artículo 1943. Si la deuda de un juego no autorizado es pagado por un tercero, este no tiene derecho a la repetición. No lo tiene. Salvo que el ganador haya actuado con dolo para ganar, haya actuado ilícitamente, ¿no? O que haya recibido el pago de un incapaz, ¿no? Allí sí hay lugar a la devolución. El 1947, los contratos de lotería, pronósticos sobre competencias deportivas, apuestas hípicas, peleas de gallos y otros espectáculos y concursos similares se rigen por las normas legales o administrativas pertinentes. En estos casos, no es de aplicación la reducción prevista en el segundo párrafo del artículo 1942. O sea que el juez, en estos casos, el juez no tiene la potestad de reducir lo que ha ganado allí el vencedor. No tiene. Claro que todos estos juegos están regulados administrativamente. Yo creo que hay que superar ya algunos de estos juegos. Por ejemplo, la pelea de gallos es muy salvaje eso. Ponerle una navaja al gallo allí para que lo pueda destrozar al adversario. No, pero bueno, esa es cuestión de que por ley administrativa se prohíba. Poco a poco el mundo va avanzando en ese sentido, como por ejemplo la corrida de toros ya no existe, ¿no?, en muchos países. En nosotros se suprimió en un primer momento, pero ahora estoy viendo que nuevamente se vuelve a lo mismo. 1948. Las rifas y demás concursos públicos eventuales serán autorizados previamente por la autoridad correspondiente. Generalmente la autoridad correspondiente es el Ministerio, ¿no?, de Turismo, ¿no?, que es el que autoriza estas actividades, ¿no? Las rifas y demás concursos públicos eventuales serán autorizados previamente por la autoridad correspondiente, ¿no? Y en algunos casos es el Ministerio del Interior. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una rifa por allí en un colegio, en una universidad, hay que pedir permiso al Ministerio del Interior. 1949. La acción para reclamar las deudas derivadas de los juegos de apuestas permitidos caduca al año de haber sido puesto su resultado en conocimiento público, salvo plazo distinto señalado por la ley. O sea, fíjense ustedes, para reclamar, ¿no?, lo ganado en un juego permitido, entiéndase bien, en un juego permitido, ¿no?, hay un plazo muy corto, un plazo de caducidad que es de un año. Como ustedes saben, el plazo de caducidad no se interrumpe ni se suspende, salvo únicamente cuando los tribunales peruanos no están trabajando. En conclusión, ustedes tienen que meterse en su cabecita que el juego de apuesta puede ser permitido, el ganador tiene acción; no autorizado, el ganador no tiene acción para reclamar lo que ha ganado, pero si pagó bien, no tiene derecho a la repetición. Y el juego prohibido, por supuesto, el ganador no tiene acción para reclamar lo ganado, ¿no? Y si pagó, tiene acción para la devolución mediante una acción de nulidad en ese caso. Muy bien. José, ¿cuánto tiempo tenemos? Allá. Con esto terminamos el curso. ¿Hay alguna pregunta, creo? César Augusto, ¿quería decir algo? Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Con César relación a la carrera de caballos del Jockey Club, ¿tiene su ley especial o es administrativo ahí? ¿O es por costumbre? ¿Cómo es?
¿Cuáles son comentarios de situación jurídica ahí? En los carreras de caballos de los Jockey Clubes, el Jockey Club. A ver, no le escuché bien. ¿Ya? En el juego de las carreras de caballos que hay apuestas. Sí, que está permitido, ¿ah? Ya. Entonces está en el rubro de permitidos. Tiene su ley especial, varias leyes, tiene... Se rige no por todos estos principios que están señalados en el Código Civil. Además, hay normas administrativas. Allí el ganador tiene acción para reclamar lo que ha ganado. Ya, correcto, señor. Así es, sí. Permiso, señor. ¿Algo más? Profesor, yo tengo una consulta sobre el artículo 1945. No sé si podría dar un ejemplo de cómo los terceros, los derechos adquiridos por los terceros adquirentes de buena fe no se ven perjudicados en el 1945. ¿Se puede dar un ejemplo, por favor? A ver, un ejemplo en que los terceros no estén perjudicados. Se refiere el 1945 a los juegos de apuesta no autorizados y a los juegos de apuesta prohibidos. Muy bien. Yo he ganado en un juego de apuesta no autorizado y he ganado, por ejemplo, 20,000 soles. El perdedor me acepta una letra de cambio por 20,000 soles. El perdedor. Yo tengo la letra de cambio, yo lo puedo ejecutar, esa letra de cambio lo puedo embargar. Pero ese acto, como sabemos, no produce ningún efecto. Porque no se puede convertir en lícita una obligación prohibida, aquí proveniente de un juego y apuesta prohibido, o de un juego y apuesta no autorizado, porque el juego y apuesta no autorizado no tiene acción. Por eso es que no se puede emitir válidamente esa letra de cambio. Pero ya yo tengo la letra de cambio. Y ustedes saben que los títulos valores circulan independientemente del acto jurídico que le dio causa, que le sirvió de causa. Aquí la causa fue precisamente el juego y apuesta prohibido, o el juego y apuesta no permitido. Muy bien. Pero ya el perdedor me aceptó la letra de cambio. Y yo le endoso a usted, Stephanie, la letra de cambio. Yo le endoso a usted la letra. Usted por esa letra me paga, por ejemplo, 19,000 soles. Usted va a ganar 1,000 al cobrar la letra. ¿No? Y usted no sabe que el origen de esa letra es precisamente un juego y apuesta prohibido. O un juego y apuesta no autorizado. Entonces usted, Stephanie, ha actuado de buena fe y usted está protegido y tiene derecho a cobrarme la letra, a ejecutarme por esa letra de cambio. Aquí también, para que ustedes no entiendan bien esto, entiendo que han llevado el curso de títulos y valores, que es otro curso que hay que estudiarlo muy bien. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja con eso. Se trabaja con títulos valores. Y hay algo más allí, ¿no? De que eso se está viendo superado incluso ahora ya con la inteligencia artificial. A veces ya ni siquiera se utiliza esto, sino simplemente anotaciones en cuentas.
Ahí. Stephanie, ¿se comprendió la protección al tercero? Sí, sí, justo, profesor, estaba pensando en eso, el tema de cómo cuando es un título de valor por el principio de autonomía y porque hay una diferencia entre la relación cambiaria y la relación causal del título, cómo sería en ese caso, ¿no? Y ya me lo aclaró también, gracias, profesor. Y le quería preguntar una cosa más, ¿cómo diferenciar cuando es un juego de apuesta permitido de otro que no es autorizado? No entiendo cómo saber cuando no es autorizado, profesor. Ya. El juego y apuesta permitido está señalado o están señalados expresamente en la ley. Están permitidos por la ley. Generalmente son normas de carácter administrativo. El juego y apuesta no autorizados, la ley no lo autoriza, pero tampoco lo prohíbe. No lo prohíbe. Allí es cuando el ganador, o sea, el acreedor, no tiene acción para cobrar ese importe proveniente del juego y apuesta, o sea, lo que ha ganado en ese juego o en esa apuesta. No lo tiene. ¿No? Pero el deudor, si quiere, paga. Y en la práctica, en la vida real, los que se dedican a esto, pagan. No pagan sus obligaciones, sus demás obligaciones. Pero para ellos es un honor pagar lo que han perdido en el juego y apuesta. Y se han dado casos en la vida real en que la persona ha perdido hasta su propia casa. No paga el crédito que ha obtenido, allí como préstamo o en alguna otra forma, pero el proveniente del juego y apuesta sí lo paga. Aún cuando el acreedor no tiene acción para cobrar tratándose de juego y apuesta no autorizado. Incluso, aquí el código está hablando de varios juegos no que están autorizados. Por ejemplo, dice los contratos de lotería, los pronósticos sobre competencias deportivas, las apuestas hípicas, las peleas de gallos y otros espectáculos y concursos similares. Expresamente la ley los permite. El ganador tiene acción para cobrar. Claro que allí cuando el deudor se obliga a sumas excesivas, entonces el juez puede reducir equitativamente el monto de la prestación. Lo puede reducir. ¿Sí? Ok, sí, profesor. Entonces, por ejemplo, la tinca, como es lotería, sí estaría dentro de... Está permitido. Está permitido, sí. Sí. Y también los juegos de casino, me parece, ¿no, profesor? Así es. ¿No? Y justo a todo eso también se refiere la ley 31.557. Se llama Ley sobre Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia. Esa ley tiene por objetivo, ¿no?, el de que el ganador tenga que pagar los respectivos impuestos al Estado. Y a mí me parece que eso sí está bien, porque a veces son grandes sumas que están en juego allí y no pagan impuestos. Y en un país como el nuestro es necesario de esos recursos para el Estado. Más todavía ahora que el Estado, como ustedes ven, se está yendo de cabeza al fondo del abismo, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta de que quienes gobiernan ahora. La señora Dina no tiene ella capacidad para gobernar. Gobiernan, ¿no?, allí desde el Congreso. Los partidos que son de Fuerza Popular, Renovación, y fíjense ustedes, ellos, la derecha, la ultraderecha está gobernando el país, y miren ustedes a dónde lo están llevando. Y para justificar este terrible fracaso,
siempre lo echan la culpa al gobierno anterior, ¿no? Porque al gobierno anterior lo echaron la culpa, incluso desde antes que jure el cargo. ¿Quién? Nuestra linda prensa que tenemos, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora ustedes comen menos y mañana quizás coman menos todavía. Pero la opinión pública creada por la prensa dice pues que estamos bien, cuando no estamos bien, estamos terriblemente mal. Son cientos de niños, ¿no?, con desnutrición. Y eso es lo más grave para un país. Pero bueno, esa es nuestra realidad. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una duda también pero del contrato anterior de renta vitalicia. No entendí muy bien el artículo 1932. No sé si podría explicarlo de nuevo. El 1932, si no lo has entendido porque estás con tus hijitos, pues allí, ¿ves? ¿Ah? No, son mis hermanitos. Estoy acá prestando atención. No, está bien, está bien. El 1932. Es nulo el pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso o el embargo de esta por deuda de la persona a quien favorece. Yo me obligo a pasarte una renta vitalicia a ti, Estefan, a cambio de que tú me has transferido la propiedad de una casa. Tú me has transferido la propiedad de la casa a cambio de que yo te voy a pasar una renta, ¿no? Esa renta no la recibes gratis. Esa renta la estás recibiendo como contraprestación por el valor de tu casa. Esa renta entonces tú lo puedes transferir a un tercero, lo puedes transferir a tu mamá, a tu papá, a tus hijos o algún amigo, etc. Eso te cuesta, ¿no? Y además te pueden embargar por deudas que tienes. Pero tratándose de la renta vitalicia onerosa, como lo señala el artículo 1932. No de la renta vitalicia gratuita, o sea, aquella por la cual el deudor realiza un acto de liberalidad en favor del beneficiario de la renta, o sea, en favor del acreedor. Yo te voy a pasar una renta mensual de una suma X, ¿no? Y lo hago, no hipotéticamente, porque ya estás ancianita, ya no puedes trabajar, entonces quiero que no pases mal los últimos años de tu vida y yo, por un acto de liberalidad, te paso esa renta, ¿no? Tú no te obligas a nada, no te has obligado a nada, tú no, a cambio no me das nada. Ahí estamos frente a un acto de liberalidad. Allí eso todo depende de mi voluntad, ¿no? Entonces allí sí, yo puedo establecer en el contrato que tú no puedes ceder esa renta a nadie porque yo lo único que quiero es beneficiarte a ti y no que se beneficien terceros. Y yo puedo también establecer allí en ese contrato expresamente, y hay que hacerlo así, ¿no?, que esa renta no podrá ser embargada por tus acreedores. Ahora se entiende, Estefan. Sí, profesor, ya lo entiendo muy claro. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, ¿cuándo tenemos examen? ¿Qué tienen que decirme ustedes sobre el examen? Creo que sería el próximo lunes, profesor, el examen. Es el próximo lunes. Pero tienen que estar todos, porque si no están, ya no hay otra fecha. No, José, ya no hay otra fecha, ¿no es cierto?
Ya no hay otra fecha. El lunes tienen que estar todos, por favor. Todo el semestre les estoy diciendo que estudien. Pero a veces no estudian y luego ustedes se molestan conmigo. ¿Yo qué hago pues si no saben? Si tenemos que saber contratos los tenemos que saber, y para saber contratos no hay que saber solamente contratos, sino hay que saber acto jurídico, hay que saber obligaciones, hay que saber un poco de derechos reales y por supuesto que hay que saber la teoría general sobre el contrato, ¿no? Ustedes podrán apreciar que la calidad cultural, especialmente la jurídica en el Perú, se ha venido al piso mismo, ¿no? Nos encontramos en una situación difícil. Quizás ustedes, porque son jóvenes, la mayoría de ustedes todavía no se dan cuenta. Pero esta inestabilidad jurídica impide el crecimiento económico. Y eso es lo que no se dan cuenta la población menos los gobernantes. La inestabilidad jurídica impide la inversión. Mucho hablan, por ejemplo, no en el intermedio que vimos, fui a tomar un café a la cocina y veo en la televisión, está hablando un ex ministro y habla que hay que incrementar la inversión privada. Los privados para invertir lo que quieren es estabilidad política y estabilidad jurídica. Y estabilidad jurídica no lo tenemos hace muchísimos años. Por eso es que no atraemos a las inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en el Perú en la ejecución de obras, por ejemplo, de naturaleza privada, por decir, en el establecimiento de una industria, ¿no? Etcétera? Si saben que si se genera un conflicto, ese conflicto no se va a resolver nunca, que eso va a durar años. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Si no combatimos la delincuencia mediante mecanismos, diversos mecanismos que yo veo que la gente no conoce, no entiende y los gobernantes tampoco lo entienden. ¿No? ¿No? Se habla ahora, por ejemplo, del juzgamiento en flagrancia. Pero la prensa no dice quién hizo eso. ¿Quién estableció el juzgamiento en flagrancia? Eso lo estableció quien les habla. Quien les habla lo estableció eso. Pero eso ahora no se lleva a cabo como debe ser. Se instaló en Trujillo, pero no se lleva a cabo como debe ser. El que habla es el que impuso eso. Y luego la presidenta del tribunal, no digo del Poder Judicial, me dijo que ella se encargaría. Ah, qué bien. Yo dije que mejor que se encargue ella, para yo descargarme un poco de trabajo. Pero con eso aceleraríamos enormemente la investigación penal, porque en un solo local estaría la policía, estarían los médicos, estarían los jueces, ¿no? En un solo local. Y cuando el delito es en flagrancia, pues allí están todas las pruebas. Y eso se puede resolver en horas. Eso se hace en algunos países extranjeros, porque aquí no hay nada de inventado. No hay nada de inventado. Pero la prensa sucia no dice quién fue el que estableció eso. No lo dice. Y eso es una prensa sucia. Yo hablo las cosas como son, tengo que decir la verdad. No. Porque esa prensa lo único que hace es ocultar y lo único que hace es tratar no de embarrar a uno. Y eso les digo a ustedes. Ustedes vieron en un programa cómo sacaban allí lo que yo he ganado como ministro. ¿Y qué? ¿Eso es ilícito? ¿Ah? Eso no es ilícito. ¿Y por qué no sacan lo que ganan los otros ministros o especialmente los ministros actuales? ¿Por qué? Ustedes, los estudiantes de Derecho, deben saber quién es su profesor y deben saber quién es el que está llevando a la ruina al país. Deben saber. No pueden ser unos simples autómatas, ¿no? Que están allí, escuchan la clase, a veces aprenden de memoria alguna cosa
y a punto. Lo único que quieren es aprobar. No. Derecho tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo. Requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de disciplina para que mejore el país. No hay solución para el país porque los que tienen en sus manos el gobierno no tienen ninguna capacidad para mejorar. Las cosas no se mejoran con buenas intenciones. Las cosas no se mejoran con buenas voluntades. Para eso se requiere tener conocimientos. Y por supuesto que el gobierno esté en manos de personas honestas. No de corruptos, no de narcotraficantes, no. Pero lamentablemente pues el país, la realidad es esa. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Ni tampoco nos vamos a poner a llorar por eso, ¿no? Sino hay que seguir batallando con energía, es cierto. Pero dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo lícito, tratar de mejorar la calidad, ¿no?, de la formación profesional de ustedes. Porque ustedes van a ser mañana los jueces, los fiscales, los procuradores, los asesores públicos, privados, los gobernantes. ¿Por qué no? Solamente tienen que prepararse. Y sin molestarse, pues si no he estudiado, no conozco, ¿cómo lo exijo el profesor que me ponga más nota? No se puede. No se puede. Bien. Más comentarios sobre nuestro examen que vamos a tener el día lunes. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, la Tania. semana pasada usted comentó que en el final iban a incidir algunos temas más que otros. Sí. ¿Podría repetir nuevamente para tenerlo claro? Muy bien, muy bien. En primer lugar, tiene que estar el contrato de compra-venta, que es uno de los contratos más importantes. En segundo lugar, tiene que estar el contrato de arrendamiento, que es el que sigue en importancia la compra-venta. En tercer lugar, tiene que estar el contrato de mutuo. ¿Por qué? Porque ningún país va a crecer sin crédito. El crédito privado o público es absolutamente necesario para realizar cualquier actividad económica. No hay actividad económica de importancia sin crédito. No lo hay. Y eso es el mutuo. Luego viene el contrato de suministro. Y yo no sé si lo metemos al contrato de donación, porque también es un contrato importante. Pero si ustedes quieren, lo podemos dejar al margen. ¿No? Pero tiene que... Ya está bien, no entra entonces donación. Pero sí tiene que entrar fianza. Porque es la garantía personal más importante, ¿no? También para el crédito, el contrato de fianza. No sé si ustedes quieren que entre el contrato de renta vitalicia y el contrato de juego y apuesta. Ay, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice Yaritza, por ejemplo? No, profesor, creo que estaría bien con los 6 contratos que ha mencionado, que son los más importantes. Ya. ¿Qué dice nuestro ayudante, José? Sí, no, sí está bien, pero di nomás, por favor. No. Sí, es un contrato muy importante y bueno, ahí sí, la prestación de servicios solamente la que está regulada en nuestro código, porque ustedes saben, ¿no? En la administración hay el contrato de prestación de servicios, pero con una serie de modalidades, hasta 15 modalidades creo, ¿no? Y de otro lado está el contrato de trabajo, que
No, tampoco hay que confundirlo con el de prestación de servicios, pero cuando menos lo que está regulado en el código, pues. Cuando menos ustedes tienen que saber que hay diferencias entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo, ¿no? Creo que lo estamos dejando el contrato de mandato, que es también muy importante, pero ya ustedes pues lo han estudiado también en la representación, ¿no? De manera que podríamos dejarlo eso. Locación de servicios, sí, locación de servicios. Así es. Mutuo está, ¿no es cierto? Ya. Claro que todos los contratos pues son importantes, pero ya como tienen ellos poco tiempo, ¿no? Para repasar, cuando menos que repasen esos contratos que son los más importantes. Pero tendrán que repasar desde esta noche, porque si no ya después no, ¿ya qué tiempo queda? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, alumnos? ¿Ninguno? Bien. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, José? Ya superamos el tiempo. Les agradezco muchísimo entonces por su presencia. Nos vemos el lunes. Por favor, el lunes no falten, porque ya no hay otra fecha. Por favor, les pido, el lunes no falten. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, José.